esto quede dentro del video. Bueno, primero que todo, muy cordial saludo, chicos. Sé que esto no es un correo en realidad, pero espero que estén bien. Como les comentaba a través de los grupos de WhatsApp, esto es lo que pretendo hacer en corriente continua. Ya hoy terminamos con la materia. Vamos a ver LSK en un circuito, cómo aplicarlo, toda la cosa. Por si es que preguntan, no hay más evaluaciones. La última evaluación ya se hizo y es lo que es. Y yo apenas termine de revisar las pruebas, subo las notas. Primero les mando un Excel y después subo las notas. Ya a partir de mañana voy a comenzar con clases prácticas tal cual como estábamos la semana pasada, no sé si recuerdan, al menos hasta el 24 de julio, aunque dentro de esas fechas ya arriba de 5.5 se eximen todos los que estén con promedio arriba de 5.5. Y yo espero, las quiero tener para hoy, sí, pero para hoy en la noche. Después a las 7 tengo que entregar un avance de un proyecto y después termino de revisar las pruebas y les mando las notas antes de subirlas al portal. Y bueno, eso. Ya entonces después, sí. Alejandro Martínez. O sea, un correo. No creo. ¿Por qué, Ian? ¿Tú no estás en el WhatsApp? Ah, sí, pues eso sí. Ya, con respecto a, para terminar el tema, con respecto a eso, bueno, yo espero que la mayoría se exima. Eso es lo mínimo que espero. En fin, entonces, a partir de mañana comienzo con clases prácticas hasta el 24 de julio. Ya, una vez que comiencen los exámenes, esperando que la mayoría se exima, solo voy a hacer clases no más allá de 3 veces a la semana y no la misma clase. Entonces, la idea, ojalá que acordemos un horario 3 días a la semana en donde ustedes se puedan conectar y podríamos hacer una votación de horarios o algo así, o yo definirlo, no sé. ¿Qué les parece? Para que nos conectemos máximo 3 veces a la semana y sigamos haciendo a partir de hoy. En realidad no sé hasta cuándo es obligatoria o no la asistencia. O sea, no sé hasta cuándo es obligatoria la asistencia, pero hasta la fecha o las clases antes del examen tú tienes que seguir asistiendo a las clases. Por muchas razones. Tema del seguro, tema de la asistencia como tal vez eso no, como tal no te va a hacer aprobar o desaprobar, pero el registro de tu asistencia va a quedar en el sistema. En corriente alterna, las clases prácticas, ¿cómo serían así online? Primero, para corriente alterna, bueno, como les dije, esto lo tenía pensado desde antes, pero solo lo definía ahora, claro, su carrera online. Lo definía ahora. Estas 2 semanas me gustaría hacer una introducción a corriente alterna, también no más de 3 días a la semana, en los mismos horarios probablemente que ya hubiésemos acordado las clases prácticas y bueno, la semana de descanso y del 17 de agosto en adelante comienza el segundo semestre y que sea lo que Dios quiera porque yo no sé si estamos o no juntos, ¿sí? Y si tengo o no corriente alterna, eso ya lo hemos conversado a través de los grupos, no lo vamos a conversar por acá porque no viene al caso. Ya, ¿cómo serían las clases así online? Ya, primero, antes de cualquier cosa, para corriente alterna, sí o sí van a necesitar un computador y van a necesitar software de simulación, ¿ya? Porque necesitan sí o sí aprender a manejar los instrumentos. Sí, ahí están jodidos. Podemos ver mucha teoría, pero el problema es que la diferencia con corriente continua o corriente alterna es que uno no comprende la magnitud de lo que está estudiando o lo que está aprendiendo hasta que lo ve reflejado en un instrumento. A diferencia en corriente continua que es prácticamente lo mismo de lo que calculamos con cierta tolerancia a lo que nosotros vemos. Entonces, por último, un computador que permita simulación en Proteus, que es como el software que más se ocupa, o simulación en Tinkercad. Nunca he usado Tinkercad para Alterna, pero voy a tener que echarle un ojo. Es que necesitamos sí o sí un computador. Ya, eso es lo primero. No hay un requisito oficial que diga tienen que tener sí o sí computador, pero yo les estoy adelantando desde ya de que si es que se pueden conseguir un computador con alguien conocido para las clases, sería genial, porque o si no va a quedar como siempre todo en lo que están viendo y no en hacer, que yo igual necesito que hagan. Ahora, con respecto a si vamos a hacer cosas prácticas en corriente alterna, me interesaría bastante, pero eso va a depender de muchas cosas. Primero depende de si me dan corriente alterna. Ya, si me dan alterna, suponiendo ese caso, yo podría cotizar algunos elementos en internet, un listado de cosas mínimas y organizar algunos prácticos y que ustedes puedan comprarse esos elementos baratos. Todo depende de cuánto cuesten y cuánto se demoren en llegar, ¿ya? Y con esos elementos hacer los prácticos del terreno. Entonces así ustedes, además de ya
yo creo que podríamos elegir, claro, podríamos elegir un, no sé, un tope máximo de lucas. Yo sé que aquí hay muchas realidades distintas, incluyéndome. No crean que el profe vomita plata y tengo para comprarme todo lo que quiera, no. Ya, pero son realidades distintas y más que nada eso, podríamos llegar a un acuerdo en el grupo de WhatsApp, no sé, un tope máximo de 20.000 pesos por persona y que cada uno se compre el listado de cosas que yo voy a definir, no sé, es una idea, ¿ya? Para que ustedes me entienden, para que conecten entre otras cosas. No tengo cosas en mente porque depende de si tengo o no tengo el ramo. ¿Por qué te lo digo? Es algo que yo mencioné ayer en el WhatsApp, pero ahora lo voy a mencionar en el video para que quede grabado. Lo digo por lo siguiente, si yo les doy una lista de elementos a comprar y sucede que después les toca con otro profe, que no soy yo, al corriente alterno, ¿qué van a hacer ustedes con los elementos que compraron? Usarlos igual, claramente, pero no va a faltar la persona que obviamente la plata nos cuesta ganarla y no va a faltar la persona que va a reclamar, no, el profe me hizo comprar esto y al final me tocó con otro y no lo ocupé. ¿Se entiende, no? Obviamente hay un tema de madurez de por medio, pero puede darse el caso, ¿ya? Entonces voy a tratar de ver un listado de elementos y lo voy a mencionar como algo obviamente no obligatorio, ¿ya? Como algo solamente opcional, a fin de que no cause ese efecto, ¿sí? Para que nadie tenga problemas con el tema. ¿Alguna otra duda? Para comenzar, ya, por favor, los que están viendo el partido, les voy a pedir que lo apaguen porque si no se van a perder con lo que vamos a ver. Voy a cerrar esto, lo voy a guardar. Entonces, chicos, vamos a ver LSK. Estoy abriendo OneNote. Es que estaba borrando lo que había de antes. Ya, ¿se ve bien? Entonces, LSK. Primero, ¿qué era LSK? ¿Lo googleaste? Ya, LSK es la ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Y qué dice la ley de las corrientes de Kirchhoff? No sé si era con 2C o con 2H, pero no importa. ¿Qué dice? Dice que la sumatoria de las corrientes, ¿sí?, en un nodo es 0. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un nodo, ¿qué es un nodo? Donde tengo conectado 3 o más conductores que llevan corriente. Un conductor abierto no contaría, ¿ok? Un nodo entonces es un punto de unión de 2 o más componentes, ¿sí?, que llevan corriente o que están cerrando circuito de alguna forma, ¿ok? Eso significa sumatoria por si acaso. Ustedes ya saben que eso significa corrientes varias, ¿cierto? O corrientes en los elementos. Y ese símbolo significa sumatoria, ¿ya? Y de esta misma sumatoria, es decir, la sumatoria de que las corrientes en un nodo es igual a 0, se desprende que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Yo puse in y out para poder abreviarla, acortarla, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto en el fondo? Es porque, por ejemplo, suponiendo que este nodo, ¿cierto?, se puede llamar X, ¿sí?, y este nodo tiene una corriente por acá, una corriente por acá y una corriente por acá. Ahora nosotros a esas corrientes tenemos que darle sentido, es decir, entran al nodo o salen del nodo, ¿sí? Podemos hacer varias combinaciones. Por ejemplo, entra esta y sale esta, ¿sí? O entra esta y sale esta. O las combinaciones que a nosotros se nos ocurra, pero lo único que no puede ocurrir es que lo siguiente, nota. La nota dice, claro, nota, no pueden entrar todas al nodo, y voy a poner aquí una excepción, excepto en corriente alterna, trifásica, en estrella, balanceada. Probablemente no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero después algún día se van a acordar de esto, balanceada. Ya no pueden entrar todas las corrientes al nodo, ¿cierto? Ni salir todas del nodo, ¿ya? Eso para resumir. Ahora vamos a aplicar esto a un circuito, ¿les parece? ¿Copiaron? Porque necesito que tengan ustedes estas definiciones para poder aplicarlo a un circuito y ya saben que lo vamos a aplicar de la forma más sencilla posible. Vamos a realizar 2 ecuaciones o 3 según lo que requiera el circuito y eso. ¿Sí? Entonces, ya chicos, estoy de vuelta. Lamento la demora. Vamos a lo que nos convoca. Tenemos entonces un circuito. Por ejemplo, de este estilo. No sé si se ve bien. ¿Me pueden comentar ustedes si se ve bien? Yo voy a dibujar el circuito. Este lo voy a dibujar hacia el otro lado. Ahí, R1, R2, R3, R4. Lo vamos a dibujar derecha. R5. Y acá le vamos a agregar una fuente de corriente. Más o menos en las fuentes de corriente. Se va a llamar VT1, VT2 y T3. R1, R2, R3, R4 y R5. Los valores.
Aquí vamos a anotar los datos. Y aquí la mitad a la izquierda lo vamos a ocupar para una ecuación y la mitad a la derecha para dos ecuaciones. Ok, los valores son los siguientes. BT1 va a ser igual a 25 volts, BT2 igual a 12 volts y T3 igual a 0,5 amperes o 500 miliamperes. R1, R2, R3, R4 y R5. 1,5 kilo ohm, 220 ohm, 330 ohm, 4,7 kilos y 1 kilo ohm. ¿Estamos? ¿No? Sí, ya. Ok, primer paso corresponde a dar una referencia al circuito. ¿Qué significa dar una referencia al circuito? Significa conectarle una tierra, ¿ya? Y esta tierra la vamos a conectar acá abajo. Ojo, si yo conecto la tierra acá abajo, quiere decir que todo esto, ¿sí?, es tierra o negativo. Y quiere decir, por ende, que ahí hay 0 volts. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, necesitamos una referencia a tierra. Esto lo voy a borrar, pero igual. Cuando conectamos distintos circuitos, por ejemplo, no sé, un circuito de ventiladores, estamos hablando de corriente continua, un circuito de ventiladores con un Arduino, que es como una plaquita que se programa. Generalmente uno tiene que unir los GND, aunque uno tenga o consuma 12 volts y la otra consuma 5 volts o 24 volts. Los GND tienen que ir unidos generalmente. ¿Y eso por qué? Por lo siguiente, por el tema de la referencia, ¿sí? Se supone que si yo tengo esta gráfica, acá es voltaje, acá es tiempo, y esta gráfica corresponde a los ventiladores, y esta gráfica corresponde al voltaje en el Arduino, ¿sí? Cuando yo hablo de 0 volt o GND, teóricamente hablando, se supone son lo mismo, ¿sí? Pero en la práctica, es decir, en la vida real, probablemente él, cuando tenga 0, va a tener, no sé, 0,05 volt y él va a tener 0,03 volts cuando hablemos de 0 volt. Por muchas razones, por la interferencia, porque los cables a veces funcionan como antenas y es capaz de captar el ruido que hay en el ambiente. Hablo de las ondas electromagnéticas, entonces nunca va a ser cero exacto, ¿sí? Entonces, para que los circuitos funcionen bien, sobre todo los circuitos electrónicos, es que las tierras tienen que unirse. ¿Por qué? Porque al juntar GND del Arduino con los de los ventiladores, estamos obligando a que no sea 0,05 ni 0,03, sino que probablemente un estado intermedio o la suma da lo mismo, pero va a tener el mismo valor porque ya los cablecitos de la tierra van a estar unidos. Cuando hablo de tierra, yo generalmente me refiero al negativo de la fuente en corriente continua. Entonces esto, por ejemplo, me daría probablemente un promedio entre las dos y 0,05 más 0,03 da, si la sumo, da 0,08, ¿cierto? Dividido en 2, me daría probablemente 0,04 volt y esto correspondería física y realmente a los 0 volt y el ventilador entendería que 0 significa eso y el Arduino también entendería que 0 significa eso. Eso sobre todo se aplica y provoca problemas cuando estamos trabajando con señales muy pequeñas, como de los sensores y entre otras cosas que vieron en instrumentación, ¿ya? Volviendo al tema del circuito. ¿Cómo se aplica LSK? Primer paso, ya dijimos, necesitamos la referencia de la tierra 0 volt. ¿Eso quedó claro? Expliqué el por qué, ¿cierto? ¿Les quedó claro? Bacán. Los positivos no se juntan por si acaso. Ya. Primer paso, la referencia. Segundo paso, no los voy a escribir ni nada, así que si quieren lo anotan ustedes. Segundo paso, identificar los nodos. Segundo paso, identificar los nodos. Y de hecho yo tengo muchos nodos. Tengo un nodo acá, otro acá, otro acá, otro acá y uno en el cuello también, uno en la espalda, tanto estar en la misma posición. También tengo nodos acá, acá y acá. Pero de todos ellos, ¿cuáles me interesan a mí? A mí me interesan los nodos. Fíjense, voy a borrar, voy a volver atrás. A mí me interesan los nodos en donde se juntan más de dos elementos, que cierran circuito, obviamente. Entonces, ese va a ser mi nodo incógnito. Le vamos a poner A y al nodo de acá le vamos a poner B. Los voy a llegar a traumar con las letras AB. Pero bueno, está bien. ¿Por qué acá abajo no considero el nodo de acá abajo? Chicos, sí le creo. ¿Por qué no considero el nodo de acá abajo y el nodo de acá abajo también? No, si ahí tiene, no, si tiene más de, bueno, ahí tiene dos elementos solamente. Pero sí, Villarroel está claro, por la Tierra, por lo que mencionamos. Dijimos que la referencia iba a estar conectada ahí, ¿cierto? Por ende, todo lo que está acá abajo, para efecto de análisis, lo vamos a considerar como 0 volts, ¿ok? Entonces, comenzamos. Dijimos primer paso, referencia. Segundo paso, identificar los nodos, darles nombre, obviamente. Tercer paso,
dibujar las corrientes entrantes o salientes de los nodos, los que vamos a trabajar. Y ahí lo mismo de siempre. Esto es Kirchhoff. ¿Sé yo qué sentido realmente tiene la corriente desde el inicio? Simplemente nos vamos a tener que jugar las corrientes. ¿Aló? Pregunto de nuevo. ¿Yo sé qué sentido tienen las corrientes en este circuito? ¿O igual que en Kirchhoff LBK le vamos a aplicar un sentido temporal hasta que comprobemos lo contrario? ¿Qué creen ustedes? Exacto. El sentido que le vamos a dar a cada nodo es un sentido temporal, ¿ok? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, la corriente I1, ¿ok? Ahí, corriente I1, yo puedo definir que esta entra, por ejemplo, que esta sale, I2, e inmediatamente les voy dando polaridad a las resistencias, porque si no se me va a olvidar y eso va a provocar un conflicto después en el análisis. ¿Okay? Más, menos, mejor por el mismo lado de la corriente. ¿Okay? Si esta entra y esta sale, yo puedo decir que esta sale o que esta entra, no hay ninguna diferencia. Voy a decir que esta sale mejor, se llama I3, más, menos, ¿sí? Ojo, que si yo dibujo la corriente de forma chiquitita acá, I3, y después dibujo una I3 también acá, tiene que mantener el mismo sentido de la que dibujé acá, porque no tiene una forma de como que aquí la I3 se dio cuenta y se devolvió y se dio vuelta. ¿Se entiende? En ese aspecto es solo un poco de lógica. ¿Me entendieron? Repito, si yo dibujo I3, es que lo van a ver en algún libro o en algún video o en alguna cosa. Si yo dibujo I3 aquí, obviamente cuando después esté dándole sentido a las corrientes que entran o salen del nodo B, también tengo que dibujar I3 entrando, porque si no sería una cosa que no tiene sentido, ¿sí? No puedo decir que mágicamente aquí I3 en realidad sale para allá y por acá sale hacia allá. Ahí estaría diciendo como que la corriente de I3 choca con I3 y no me hace lógica. O sea, ¿va a la derecha o va a la izquierda? ¿Se entiende? ¿Ya? Le vamos a dar sentido también a las corrientes del nodo B. Sí, tiene que ir al mismo sentido por una cosa de lógica. Ya vamos a decir que I4 sale del nodo B, más menos, que I5, a ver, esta entra, esta sale y que esta sale, más menos. Ya es solo un sentido temporal, como les dije, entonces nodo A, nodo B. Ahí solo voy a dibujar el nodo mientras, para que no se me olvide qué sentido van. Entonces, paso número 1, referencia. Paso número 2, identificar los nodos. Paso número 3, definir las corrientes con su sentido y su polaridad de forma temporal. No las dibujé las dos igual, está lo mismo. Esta es I1, esta es I2 y esta es I3. Acá esta es I3, esta es I2 y I4 y esta es no le puse nombre, I5. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Ya, genial. Entonces, ¿qué nos dice? Nos decía que la corriente o la sumatoria de las corrientes que entran o salen de un nodo son igual a 0. O que podíamos describir que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Y que no todas pueden entrar ni todas pueden salir. Eso es importante al momento de definir las corrientes. Entonces, paso 4, a través de la ley de Kirchhoff o LSK. Se me fue el lápiz. Ahí sí. Entonces, en el paso 4 yo lo que hago es definir la ecuación que tengo acá. Y es súper fácil. ¿Cuáles son las que entran? A la izquierda. I1 va a ser igual a la suma de las que salen. I2 más I3. ¿Ok? Entonces, paso 4, anotar la ecuación que define el sentido de las corrientes entrantes o salientes en el nodo. Hasta ahí imagino que no se han perdido. O eso supongo. Siguiente paso, voy a dejar de enumerarlos porque si no después me voy a perder. Ustedes le ponen número. Siguiente paso es descomponer por ley de Ohm. ¿Okay? Eso sí lo voy a anotar acá. El siguiente paso entonces es descomponer por ley de Ohm. ¿Qué significa esto? I1, si yo me voy a I1, veo I1 ya, I1, R1. Esta es la rama de I1, ¿cierto? ¿Es la única resistencia que está en la rama? ¿O hay más resistencias en esta rama? Desde A hasta la referencia. Desde A hasta la referencia, en esta rama. Solo esa, ¿cierto? Si yo tuviese otra resistencia acá, por ejemplo, para que se hagan la idea, la tendría que considerar. Otra resistencia aquí, ¿ya? R9, la tendría que considerar. Porque es parte de la rama donde está circulando la corriente I1, ¿sí? Ahora, hay otro elemento que es la fuente, pero no otra resistencia. ¿Se entiende la pregunta? ¿Hay alguna otra resistencia aparte de R1 dentro de la rama? No, solo R1. Entonces voy a descomponer I1 de la siguiente forma. Muy fácil, muy sencillo, como V1 o el voltaje en la resistencia 1 dividido en la resistencia 1. Igual, lo mismo con las otras. R2 es la única resistencia en la rama, entonces V2 o el voltaje que debiese caer en esa resistencia dividido en la resistencia. Más I3, el voltaje en R3 dividido en R3. Tal cual como descomponíamos en mallas para LBK, ¿se acuerdan? Componíamos los voltajes en R por I. Ahora descomponemos las corrientes en B partido en R. Me refiero para que hagan una relación. En pocas palabras, no hay nada nuevo, solo es una forma de... La única pequeña y gran diferencia con respecto a LSK es el siguiente paso. Descomponer
la corriente de la rama por la I de ohm. Lo vamos a dejar así para que no haya lugar a confusión. Y el siguiente paso, que es la única diferencia con LSK, me refiero como algo nuevo, es descomponer el voltaje como diferencia de potencial. Y ahí como que ya, ¿y el profe qué nos está diciendo? Súper fácil. Yo sé en una resistencia de un circuito cualquiera, tengo una resistencia, acá tengo otra resistencia. Ustedes saben que dibujo feo, así que da lo mismo. R1, R2. Yo tengo acá un nodo, aunque no tenga más cosas conectadas, pero tengo un nodo, ¿cierto? Y acá tengo otro nodo, ¿sí? Solo que para efectos de análisis no nos importan generalmente cuando solo hay una unión de dos cosas, pero siempre analizamos de tres cosas conectadas hacia arriba. Pero hay nodos ahí, ¿sí? El voltaje en R1, nosotros sabemos que por mixtos, el voltaje acá, el voltaje en R1, nosotros sabemos por mixto que va a ser la corriente total, ¿sí? Multiplicada por R1 y me da el voltaje de R1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con respecto... Ahí me salió flight. ¿Pero qué pasa con respecto a... ¿Pero qué pasa con respecto a la definición de caída de tensión o diferencia de potencial del voltaje? Diferencia de potencial. ¿Recuerdan lo que era la diferencia de potencial? Se supone que si yo tengo acá una polaridad, si mido con un tester, multímetro, en este caso voltímetro, entre este punto y este punto, yo tengo una diferencia de potencialidad para mover corriente entre estos dos puntos, el punto positivo y el punto negativo. Entonces, yo también tengo, en estricto rigor, una diferencia de potencial en la resistencia 1. Por algo se genera una polaridad con la corriente. Les voy a dar una idea. Por ejemplo, esta se llama X y este nodo se llama Y. Yo también podría decir, por lo mismo, entonces, que el voltaje en R1 es igual a voltaje en X menos el voltaje en Y. ¿De qué va a depender cuál es menos cuál? Del sentido que tenga la corriente en ese elemento. ¿Qué sentido le dimos? De más a menos, ¿cierto? De esa forma, ¿cierto? Entonces siempre va a ser la resta del voltaje que tenga yo en el nodo de la cola de la flecha menos el voltaje que yo tengo en la punta de la flecha o hacia donde va la flecha de la corriente, ¿sí? Repito, el voltaje de la cola de la flecha de la corriente menos el voltaje de la punta de la flecha de la corriente. Repito, entonces vamos a aplicar este mismo concepto acá, a la ecuación, a la descomposición que ya hicimos. Vamos a descomponer entonces el voltaje, viendo que el lápiz pesque, ¿sí? El voltaje, es decir, esto lo vamos a descomponer, ¿sí? Entonces va a seguir estando dividido en R1, todo va a seguir igual, R2 más R3. Lo que estamos descomponiendo ahora es la parte del voltaje. Entonces, ¿qué hay en la cola de la corriente BT1? ¿El polo positivo de BT1 o el polo negativo de BT1? Negativo. Entonces es menos BT1. Menos. ¿Por qué el profe dice menos? Porque lo mismo que dijimos acá. Lo que está en la cola menos lo que está en la punta. Independiente de si eso tiene otra polaridad, nosotros tenemos que respetar eso, ¿ya? Menos que el voltaje del nodo BA, o sea, del nodo A. ¿Ah? Acá está el voltaje nodo B. Entonces, BT1 menos BA, ¿ok? Ahora vamos con lo mismo, pero ahora con B2. ¿Qué tenemos? A la cola de la corriente I2. No sé por qué el mouse hace eso. BA, ¿menos qué? Menos, exacto, tierra, menos 0 volt. Ya, entonces es... como dijimos, BA menos 0 volt, ¿sí? Y B3, ¿cómo lo descomponemos? Exacto. B3 lo vamos a descomponer, ¿sí? Como BA menos BB. No es tan complicado, ¿sí? El resto después es matemática. Tenemos que dejar, como siempre en la ecuación, todo lo que está acompañando a BA acá, que es la primera incógnita, porque BT1 lo tengo, R1 también, ¿sí? Todo lo que tenga BB acá, igual a todo lo que sea número solo acá. BA, BB y números. Dame un segundo, que pasa algo un poco grave. 330. Entonces lo que acabamos de hacer es reemplazar los valores, ¿cierto? Simplemente. Ok, nos vamos a olvidar, mientras esto es una ecuación, que tienen ohm, que se miden en volts, entre otras cosas. ¿Sí? Así lo vamos a dejar así. Y vamos a, como está todo en ohm, está todo en volts, está todo en ampere, lo vamos a asumir que los voltajes que calculemos después con las ecuaciones van a estar en volts.
Entonces quedamos en el reemplazo de los valores, ¿cierto? Ahí sí. Ahí tomo el lápiz. El reemplazo de los valores. ¿Cómo funciona esto? A la izquierda no tenemos problema porque tenemos solamente una fracción. Pero a la derecha sí tenemos problema porque la fracción, tenemos una suma de dos fracciones, ¿cierto? Aquí hay que aplicar mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 220 y 330? 660 podría ser un mínimo común múltiplo, ¿o no? Porque cabe justo este en el 660 y este también cabe justo acá en el 660, ¿cierto? Entonces mínimo común múltiplo. ¿Cuántas veces cabe el 220 en el 660? ¿Aló? ¿Cuántas veces cabe el 220 en el 660? ¿Me escuchan? Ah, ya. 3. Entonces 3 por BA, 3BA. Y el 330 en el 660, 2, ¿cierto? Entonces más, que es el mismo más, 2, y se multiplica, podría usar un paréntesis o podría hacerlo por separado. Prefiero usarlo por separado. 2 por BA, ¿ok? Menos 2 por BB. ¿Qué hago cuando no puedo sacar mínimo común múltiplo entre dos términos? Simplemente los multiplico, ¿cierto? Si yo multiplico el 220 por el 330, voy a tener un valor súper grande, pero al final me va a servir para poder hacer esto. Y acá se mantiene el menos 25 menos BA dividido en 1500. Y este que está dividiendo pasa multiplicando a todos los términos que están allá. CS. Y este que está dividiendo también pasa multiplicando a todos los términos que están allá. ¿Cómo nos va quedando? Entonces sería 660 por menos 25 menos BA. Y acá sería 1500 por, primero, ¿qué cosa? 3BA más 2BA. ¿Cuánto da 3BA más 2BA? Lo podríamos sumar al tiro, ¿cierto? 3 es como 3x más 2x, 5BA menos 2BB. ¿Ok? Y 600 por 25 entonces es 660 por 25 es 16.500, obvio negativo porque el 25 está negativo, menos 660 BA, porque BA vale 1 ahí, o menos 1 en realidad, menos 1 por 660, menos 660 BA. Acá, 1500 por 5, 7500 BA, menos 2 por 1500, menos 3000 BB. ¿Ok? Y ahora solo nos queda ordenar, sumar y restar y dejar la ecuación como corresponde. Ustedes saben siempre las variables a la izquierda, los números a la derecha. Entonces, ordenamos. Menos, ¿tengo algo de BA acá? Sí, acá. Entonces, menos 660 BA. Y este está positivo al otro lado, al igual pasa negativo. Menos 7500 BA. Sí, yo te voy a visitar, bueno. Yo te voy a visitar. Vea, ¿en qué iba? Igual, no, en el igual no. Acá tengo que también tener BB. Está positivo los 3000, ¿cierto? Serían más, hasta negativo serían más 3000 BB. Igual a los números solos. 16.500 son negativos, quedan positivos. ¿Podemos simplificar? Sí, pero ¿para qué? Si los vamos a meter los números a la calculadora. Aquí lo último que queda en realidad es sumar estos dos, que son BA con BA, ¿cierto? Y esto nos da 8160 más 3000 BB igual a 16.500. Que alguien me corrija si es que estoy mal, porque la suma esta la hice mental. Aquí tenemos la primera ecuación. Parece largo, pero en realidad yo me puedo ahorrar varios de estos pasos si mi manejo matemático es bueno. Por ejemplo, les voy a dar aquí mejor solo los números, porque esto corresponde a el valor que acompaña a BA, el valor que acompaña a BB y el valor que acompaña al lado del igual. Por ejemplo, yo podría derechamente desde acá
saltarme a acá, ¿cierto? A esta parte y empezar a esto, y esto es rápido, yo acá lo hago paso por paso porque ustedes tienen que entender de dónde salen los valores, ¿ya? Y ahora para tener la otra ecuación, como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Igual que la otra y3, ¿cuáles están entrando y cuáles están saliendo? ¿Cuáles entran? Y3 igual a Y4 más Y5, ¿sí? Segundo paso, descomponer la corriente por la rama por ley de Ohm, ¿cierto, chicos? Necesito que me vayan contestando si es que me van escuchando para tener claro que no se pierde el audio producto de alguna cosa. En 15 minutos. De hecho, quiero llegar a la ecuación. Por último lo dejamos ahí y después le damos resolución final al circuito porque me urge. Entonces, I3 ya sabemos cómo está hecho I3, ¿sí? I3 viene de acá, va hacia allá. ¿De dónde viene I3? Desde VA menos BB, ¿cierto? Dividido en R3. Igual, I4. I4. ¿De dónde viene I4? La dibujamos nosotros como que viene de BB y va ¿hacia dónde? ¿Hacia el polo positivo? No, no es 0, porque el otro punto acá, uno es BB y el otro punto de la corriente es el polo positivo de BT2. La flecha. Sí, es más BT2, pero es una resta igual. Recuerda que es la resta de un nodo menos la resta del otro nodo. Es decir, BB menos más BT2. Eso igual va a quedar, más por menos, va a quedar como negativo. Dividido en R4, ya que es la única resistencia en mi rama. Y 5. Y 5 es más sencillo de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de corriente acá en I5, ¿ok? Yo podría tomar lo de siempre, lo que digo ya, 0 volt y toda la cosa, pero en este caso yo tengo la corriente, IT3. ¿Cuánto vale IT3? 0,5. Entonces pueden hacerlo como IT3, 0,5 amperes, ¿sí? O pueden escribir la ecuación sin considerar a la fuente. Ahora, si no consideran a la fuente, eso igual podría afectar en nuestro cálculo. Es por ello que tenemos que elegir entre considerar a la fuente o considerar a la resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar a la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque esa corriente que definimos fue una corriente definida al azar. No fue una corriente calculada y o medida. ¿Se entiende, no? Fue un valor que lo dimos al azar. ¿Por qué es importante eso? Porque en su caso yo tendría que haber medido la corriente o haber definido cuánto realmente es la corriente de la rama para poder decir que acá tengo una fuente de corriente de tanto amperes. ¿Ya? Entonces I5 se define como lo que viene de la cola y la punta de la flecha menos, BB, ¿cierto? Menos, ¿qué tengo al otro lado? 0 volt dividido en R5. BB menos 0 volt dividido en R5, ¿sí? Reemplazo los valores en más. Se pueden saltar hasta el paso de esto mismo y escribir directamente con ya los valores de la resistencia y los voltajes. Los únicos valores que no tenemos son los de las incógnitas, se supone. BT2 es 12 volts más BB menos 0, BB. Está dividido en R3, que vale 330 ohm, R4, que vale 4,7 kilos o 4700 ohm, y R5, que vale 1 kilo ohm. 1000 ohm. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos delante. Tomamos un valor en común, sacamos mínimo común múltiplo. Acá hasta el momento queda igual, BA menos BB, 330 ohm. Entonces sacamos mínimo común múltiplo entre 4700 y 1000, que vendría a ser 47.000, ¿sí? Porque 44.700 cabe, ¿cuántas veces en 47.000? 10, ¿cierto? Tiene que quedar justo. Y 1000, ¿cuántas veces cabe en 47.000? 47. Así que me sirve como mínimo como múltiplo, para que no sea tan grande, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces cabe este en este? 10. 10 por este y luego 10 por este. Entonces serían 10 BB menos 10 por 12, 120, ¿cierto? Más, que es el más de acá. El 1000 en el 47.000 cabe 47. 47 por BB, 47. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo de delante. Para que los números no sean tan grandes, voy a simplificar un 0, ¿sí? Antes de pasar a multiplicar. Es posible solo porque ambos son números que son grandes y terminan en 0. Y si simplifico un 0 acá, tengo que simplificar el 0 también allá. ¿Se entiende?
Bueno, hay otras formas de operar también, hay muchas formas de operar matemáticamente esto, pero no quiero alargarme más. Entonces, acá sería 4700 factor de BA menos BB, ¿sí? Está dividiendo este, pasa multiplicando para allá, y el 33 pasa multiplicando para allá y queda igual a que a 33 factor de 10BB menos 120, ¿sí? Más 47BB, 4700BA. Ahora multiplicamos por cada numerito, menos 4700BB, igual a que 33 por 10, 330 BB, 33 por 120, 3960, ¿sí? Más 33 por 47, 1551. 1551 BB. ¿Qué hacemos ahora? Ordenamos ya todo lo que tenga BA primero, ¿cierto? Solamente tiene BA este, así que bajamos este 4700 BA. Ahora todo lo que tenga BB, S, S y S, menos 4700 BB. No se nos vaya a olvidar que está al otro lado del igual. Ya, entonces 330 positivo pasa como 330 negativo, menos 330 BB, y este también está positivo, pasa negativo, menos 1551 BB, y el número queda solo al otro lado, menos 3960. Ahora simplemente agrupamos, ¿sí? Estas tres son las únicas que tenemos que sumar porque son todas BB. 4700 más 330 más 1551. ¿Por qué les pongo más? Porque las quiero sumar. Simplemente va a quedar negativo en realidad el valor, pero las quiero sumar. Entonces tendríamos 4700 BA menos 6581 BB igual a menos 3960. Nada, porque es un número. Dale, si yo te voy a visitar, bueno. Y acá tenemos nuestra segunda ecuación. Ecuación 2. Ahora, no, ahora calculadora, que vamos a estar haciendo ley de Kramer. Vamos a estar 3 horas haciendo esto. Sí, pues. Sí, voy a terminar igual, no las ecuaciones si no queda mucho. Ya, lo siento un poco por ustedes nomás, chicos, porque sí, no te preocupes, Valenzuela. Ya, porque ya, gracias. Porque voy a tener que gastar las horas que tenía para hacer algo en hacer otra cosa. Entonces acá B. El primer valor que nosotros calculemos va a ser BA, y como siempre ustedes han sabido, el segundo valor BB, y como siempre ustedes han sabido, si los números nos dan positivos, ¿qué quiere decir? Ya, quiere decir que si los números nos dan positivos, que está bien el sentido. O eso se supone. Vamos a ver acá, al menos en el LBK era así. Acá vamos a ver cuál es el criterio para definir si realmente está bien o no. 5, ecuación, ¿cuántas variables tenemos? BA y BB, ¿cierto? ¿Cuántos números tenemos? 1. Entonces, la opción 1. Con sus signos y toda la cosa. ¿Ok? Entonces, menos 8160, perdón, menos 8160 igual 3000 igual 6500 igual. Ahora abajo 4700 igual menos 6581 igual menos 3960. Primer valor, menos 0,780. Vamos a tomar 4 números, porque es un número pequeño. Menos 0,78019 volts. Y BB 0,04453. Tomé 4 números porque aquí no me deja transformar el valor en potencia, por lo que yo recuerdo. ¿Ven? El SD no funciona. Normalmente estoy en modo ecuación o modo matriz. Eso significa que tengo 78 milivolts, 16.500. ¿Dónde? Ah, me falta un 1 ahí.
cuando copié la ecuación le faltó el 1, 16.500. Gracias. Igual era raro que eran números tan pequeños, pero entonces acá 16.500 menos 2,44. Bueno, no cambió mucho, pero algo cambió. Y el segundo igual, menos 1,14. Ok. ¿Un voltaje puede dar negativo a diferencia de una corriente? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Nos dice que el instrumento puede que esté al revés. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo sé yo si planteé bien las ecuaciones? Si la ecuación decía I1 es igual a I2 más I3, ¿ok? No tengo que llegar a reemplazar todo, solo tengo que usar la lógica. I1 es V1 partido en R1, o mejor dicho, menos VT1 menos VA partido en R1, ¿sí? Menos VT1, ¿cuánto es? VT1, 25 volts. Menos VT1 menos VA me da un valor positivo o un valor negativo al momento de hacer la división. Negativo. Entonces, ¿la corriente en I1 entraba o salía del nodo? Salía. Nosotros dijimos que entraba inicialmente en su sentido temporal, pero en realidad va para el otro lado, ¿ok? Entonces, nodo A, ya sabemos entonces que la corriente I1 sale del nodo, ¿sí? Ahora hagamos lo mismo con la 2. VA menos 0 volt, ¿me da un valor positivo o un valor negativo? Negativo. ¿Por qué se van a preguntar algunos? Porque en este momento yo estoy pensando en como si reemplazara el valor que acabo de calcular, que es menos 2,44 volts. Entonces, si acá VA menos 0 volt, la resistencia no va a influir en nada si es positivo o negativo. Es solamente la resta de los voltajes. Entonces, VA menos 0 volt, siendo que VA es menos 2,44 volts, menos 0 siguen siendo menos 2,44 volts. Entonces esta iba hacia el otro lado también. O sea, I2 no salía, sino que I2 entraba. I2. ¿Ya? Y B3, R3. BA menos BB. ¿Ya? BA es más grande que BB. Así que si yo resto este con este, y este obviamente va a quedar positivo, por ende se le va a restar sí o sí, pero sigue siendo negativo el voltaje, por ende también iba hacia el otro lado. Y 3. Ahora, obviamente los voltajes aquí se mantienen. Los voltajes aquí se mantienen, es decir, al invertir el sentido de la corriente, vamos a reescribir la ecuación. No es que haya que hacerlo todo de nuevo, simplemente. Ahora yo ya sé que ese es el sentido correcto, por ende, ¿cuáles entran al nodo? Solo entra I2. I2 va a ser igual a I1. ¿Cuáles son las que entran al nodo entonces? I2 e I3. I2 más I3 igual a I1. Ese era en el fondo el sentido correcto. ¿Eso me afecta en los números? No me afecta en nada. Solo me afecta en que los valores al final dieron negativo, simplemente. Y lo que sí, obviamente lo que sí, es que también se invierte esto. Si era menos VT1 menos VA, obviamente si la corriente ahora va hacia el otro lado, acá es más, acá es menos, yo voy a decir que la colita de la corriente corregida, que en realidad ahora va así, va a ser VA menos VT1. En el fondo, si la corriente iba hacia el otro lado, lo vamos a invertir. VA para acá menos VT1. En el caso de I1, VA menos VT1. VA menos VT1 y el menos es por la polaridad. R1. ¿Sí? I2, perdón, I2 que era VA menos 0 volt, se invierte. 0 menos VA partido en R2 más I3, acá R3 teníamos VA menos VB y en realidad va a quedar como VB menos VA dividido en R3. Y simplemente hicimos el reemplazo, pero ya con los sentidos cambiados, ¿sí? Ahora, ¿es necesario hacer la ecuación como tal? ¿Hablo de esta ecuación? No, en realidad lo único que quería mostrarles es que I2 se calcula así. Si ustedes quieren I2, lo tienen ahí. Si ustedes quieren calcular I3, lo sacan con eso. Si ustedes quieren calcular I1, lo sacan así. ¿Sí? I2 va a ser eso, I3 va a ser eso, I1 va a ser eso. Lo mismo con el nodo B. Nodo B, teníamos originalmente que las corrientes iban hacia un lado. Bueno, acá teníamos I3, acá teníamos I4 creo, y acá teníamos I5. Vamos a ver si se mantuvieron los sentidos o si todos se cambian según análisis. BA menos BB ya sabemos que da un valor negativo, así que, y además ya definimos acá que la corriente I3 era al revés, ¿sí? Entonces dijimos finalmente que en vez de ir hacia la derecha iba hacia la izquierda, acá obviamente se tiene que mantener.
Entonces la corriente I3 va hacia la izquierda, ¿sí? Y I3 va a ser igual a BB menos BA partido en R3. I4, 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 BB menos BT2. ¿Eso está bien o da negativo? También da negativo. Por ende hay que invertir. Invertimos el sentido de I4. Sería entonces BT2 menos BB. I4, BT2 menos BB partido en R4. Obviamente eso sí va. Dijimos que salía o que entraba. Dijimos que salía del nodo. Entonces entra el nodo. I5, para terminar, salía del nodo. Y era BB menos 0. BB me dio un valor negativo también. Así que no es así, sino que es 0 menos BB. Al revés. Entonces entra al nodo. I5 va a ser entonces 0 volt menos BB dividido en R5. Y ahí tendrían el valor de las corrientes, ¿sí? Lo mismo que acá, de cada rama. ¿Alguna duda, alguna consulta para terminar ya la grabación? Y entonces voy a terminar la grabación de captación.